Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a saber o a entender un poco más acerca de qué es la herida de abandono. La herida de abandono es una de las heridas de la infancia que todos podemos tener y que son heridas creadas desde nuestra niñez. Lo que los investigadores han descubierto es que estas heridas aparecen aproximadamente entre los 4 y los 8 años. Es decir, que más o menos en esta edad nosotros podemos adquirir alguna de las heridas de la infancia, como lo son la herida de rechazo, herida de abandono, herida de abuso o humillación, herida de injusticia y la herida de traición. Estas son las 5 posibles heridas que todo niño puede tener y que de alguna manera tienen un efecto en su vida adulta. Desde mi experiencia en terapia, yo lo que podría decir a partir de lo que he descubierto y de las comprensiones que he hecho en mis sesiones es que todos podríamos tener todas las heridas. Lo que pasa es que hay unas heridas que nos piden más sanación que otras en determinadas épocas de nuestra vida. En mi caso personal, por ejemplo, yo tuve en algún momento de mi vida mucho llamado de parte de mi herida de rechazo, pues porque percibía mucho rechazo en mi entorno. Entonces, pues esto lo que quiere decir es que mi herida de rechazo me estaba pidiendo mucha sanación. Después cuando trabajé en ella, entonces luego vino como a pedirme sanación la herida de abuso. Es decir, percibía mucho abuso a mi alrededor y eso no, que normalmente la relación que tiene con la herida es que precisamente cuando la herida me está pidiendo sanación, pues entonces en mi entorno ocurre mucha de estas situaciones para que yo como que le ponga atención y empiece a trabajar. Entonces lo que podría decir es que todos tenemos todas las heridas, algunos tenemos unas más acentuadas que otras y o puede ser que las tengamos todas en al mismo nivel, pero que una nos pida más sanación que otras, dependiendo de la época o de las circunstancias que estemos viviendo. Ahora enfocándonos, bueno, específicamente hablando de cada una de las heridas, podemos deducir que cada una de ellas tiene un objetivo sanador. Es decir, la herida de rechazo tiene como objetivo sanador la aceptación, porque es un aprendizaje al fin y al cabo. La herida no viene a herirnos, sino a sanarnos. La herida de abandono tiene como poder sanador el aprender a ser mi mejor compañía, que lo vamos a profundizar. La herida de abuso tiene como sanación aprender a poner límites y liberarme del masoquismo y aprender a decir no, que es uno de los grandes aprendizajes de esta experiencia de vida física. La herida de injusticia que tiene como aprendizaje la liberación de la rigidez y la herida de traición que tiene como aprendizaje soltar el control. Ahora, si hablamos también de cada una de las máscaras que tiene cada una de estas heridas para poder sobrevivir, pues entonces estaríamos hablando de que la herida de rechazo tiene una máscara que es la huir, evadir o no dar la cara. La herida de abandono que tiene dos máscaras de las que hablaremos hoy, que son la autosuficiencia y la dependencia emocional. La herida de abuso que tiene una máscara que es el autosabotaje. Y la herida de injusticia que tiene la máscara de la rigidez. Y la herida de traición que tiene la máscara del control y de los celos obsesivos. Entonces ahora sí, entrando en materia, hablando de la herida de abandono y el efecto que tiene esta herida en nuestras relaciones de pareja, pues lo que primero podríamos decir es que esta herida se adquiere en la infancia y que normalmente se adquiere a partir del padre del sexo opuesto. Es decir, que si nosotros hablamos de una niña, como yo, por ejemplo, que tengo una herida de abandono, en mi niñez adquirí mi herida a partir de mi padre. No, esto no quiere decir que mi padre haya sido quien me hirió, porque al fin y al cabo la herida es solo una percepción, es una idea mental de que algo ocurre. Yo interpreto algo como una herida. En mi caso, por ejemplo, mi padre murió cuando yo tenía 10 años y entonces yo interpreté la muerte de él como un abandono. Yo me sentí abandonada por él cuando él se murió. Entonces, si vemos esto, pues nos damos cuenta de que realmente no ocurrió un abandono como tal, pero yo lo percibí como abandono y fue allí donde se instaló mi herida de abandono. Entonces, en mi caso, la herida se generó a partir del abandono, de la percepción de abandono de mi padre. Si estuviéramos hablando de un niño, entonces este niño percibiría abandono de la madre. Pero pues hay casos específicos
en los que puede haber una niña que haya percibido abandono de la madre, ¿no? Es como que sí se puede presentar casos, pero la generalidad es que si yo soy niña, el abandono lo percibí de mi padre, y si soy niño, pues voy a percibir el abandono de mi madre. Entonces, luego de identificar cómo se percibe y de quién se percibe el abandono y cómo lo voy a empezar a resolver, porque pues al fin y al cabo yo como niña, al percibir abandono de mi padre, voy a empezar a buscar en mis parejas lo que perdí cuando este padre supuestamente me abandonó o realmente me abandonó. Entonces, pues obviamente por eso busco en mis parejas, porque lo normal es que pues a mí me guste, tenga una relación con un hombre, ¿sí? O lo más común. Entonces voy a buscar en mis relaciones a esta persona que va a representar este padre que no tuve porque me abandonó, porque yo percibí que me abandonó. Entonces, hablando de esto, también cabe aclarar que la herida de abandono puede ser real o simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que el abandono se puede dar de manera real, es decir, que literal yo fui abandonada por este padre porque tal vez este padre embarazó a mi madre y nunca respondió por mí, no me dio el apellido, nunca estuvo ahí para mí, o el abandono fue simbólico, es decir, como el caso que les conté de mi propia historia, en el que yo, aunque no fui realmente abandonada, percibí un abuso, ¿sí? Muchas veces o muchas personas con las que yo he trabajado en terapia tienen la herida de abandono porque estuvieron en una incubadora cuando nacieron y eso hizo que estuvieran solitos en una cunita, en una incubadora y que no sintieran la compañía y la presencia de sus padres. Por lo tanto, este bebé, aunque tenía dos padres súper pendientes y súper preocupados por él, percibió abandono porque tan pequeñito fue de alguna manera desarraigado de esos padres y la sensación que ese bebé tiene al no verlos es que está solo, que está abandonado y empieza a tener mucho miedo a esa soledad y a ese abandono. Entonces eso nos da pie para lo que sigue y es que el mayor miedo que tiene una persona con herida de abandono es a estar solo. La soledad es su mayor miedo. ¿Y por qué? Porque tenemos la creencia pues de que la soledad nos pone en peligro de muerte. Si nosotros vamos a las ideas ancestrales, a todas estas creencias ancestrales y arcaicas que se quedaron guardadas en nuestro inconsciente o que están inclusive hoy instaladas en nuestro cerebro reptiliano, pues allí lo que está instalado o alojado es que cuando una persona se queda sola puede sobrevivir menos. Entonces, esa idea quedó tan marcada en nosotros que aún hoy, después de darnos cuenta de que la soledad no mata y no nos pone en peligro, tenemos tanto miedo de estar solos porque realmente conectamos con esa idea arcaica de que la soledad significa peligro de muerte. Porque en nuestra época antigua de las cavernas, en realidad era así. Una persona que no tuviera una tribu, una persona que no tuviera un clan que lo respaldara, pues estaba más expuesto a la muerte y a no sobrevivir que una persona que tuviera un clan y un sistema que lo respaldara. Entonces en esa época era verdad, pero se nos quedó instalada esa idea como una idea de supervivencia y hoy en día seguimos creyendo tanto en ella, pues que tenemos mucho miedo a la soledad y es por eso que a veces inclusive nos quedamos en relaciones que no nos nutren, que no nos aportan, pero que por lo menos nos dan compañía. ¿Sí? Por ahí hay una obra de teatro muy común acá en Colombia que se llama No seré feliz pero tengo marido, o sea, como que, claro, no importa, aunque yo no sea feliz, tengo algo al lado, ¿sí? Yo recuerdo que muy pequeña yo oía decir a muchas personas a mi alrededor que lo importante era tener un bulto al lado, así no fuéramos felices, ¿sí? Y muchas inclusive llamaban al novio el bulto, porque era el bulto que íbamos a tener al lado, aunque no nos hiciera felices, pero por lo menos nos iba a hacer compañía, ¿sí? Todo esto basado en esta creencia de que la soledad nos pone en peligro de muerte y que la soledad es fatal. Entonces, digamos que una forma de empezar a sanar esta herida de abandono, pues podría ser esa, empezar a trabajar en la creencia de la soledad
como algo que no es ni bueno ni malo, simplemente es una circunstancia que a veces inclusive es útil para nuestros procesos de introspección y sanación y que es necesaria para el encuentro con nosotros mismos, porque el encuentro con nosotros solo ocurre estando en soledad. Entonces es súper importante empezar a cambiar estas asociaciones negativas que tenemos con respecto a la soledad y empezar a asociarla con algo muy positivo como el encuentro conmigo mismo, el poder tener esa oportunidad de conocerme realmente, dejar de evadir estar conmigo para poder empezar a realmente verme y saber quién soy, qué quiero y para dónde voy. Normalmente cuando no quiero estar solo, lo que estoy haciendo es evadirme a mí mismo, porque hay algo de mí que no me gusta o hay algo de mí que no quiero ver. Y por lo tanto entonces necesito desesperadamente tener a alguien al lado o estar ocupado con alguien para poder evadirme. Y la soledad entonces es eso, es ese espacio en el que yo realmente me veo y me encuentro conmigo mismo y puedo ver realmente quién soy y para qué quiero y para dónde voy. Entonces, ya entendiendo un poco más acerca de esta herida de abandono, sería importante identificar cómo saber si tenemos esta herida. Bueno, pues literalmente si yo fui abandonado por alguno de mis padres, literal abandono, no fui reconocido, mi padre nunca estuvo, no lo conocí, no sé quién es o no sé quién es mi mamá, ella me dejó a cargo de mi abuela estuvo a cargo mío toda la infancia, literal abandono, tal vez fui dado en adopción o temas infinitos de abandono. Cuando hay un abandono literal, pues es obvio y evidente que yo tengo esta herida de abandono. Ahora, ¿cómo saber si tengo una herida simbólica de abandono? Pues es probable que entonces yo tenga miedo a la soledad, que de alguna manera me impida estar sola, que siempre tenga que estar buscando estar acompañada de alguien, aunque sea alguien que realmente ni siquiera me acompañe de verdad, pero que por lo menos haga bulto para que yo no me sienta sola. El miedo a la soledad es la característica más clave de esta herida de abandono. Ahora, otra característica muy común es la percepción de abandono. Es decir, si yo, por ejemplo, siento que tengo amigas y las amigas, no sé, no me invitan a la reunión que ellas hicieron, entonces me siento abandonada. Siento que me abandonaron, que me dejaron sola, ¿sí? O, por ejemplo, siento que me dejan sola con todo cuando estamos haciendo de pronto un trabajo en la universidad y no me ayudan. Entonces empiezo a sentir que me dejaron sola con todo. Tengo como ese dicho de me dejan sola. A mí me toca sola con todo. ¿Por qué a mí sola? Porque yo sola, yo siempre estoy sola. O puedo empezar a decir, yo sola puedo. Porque ya adopto como esa idea de que la soledad me acompaña siempre y empiezo a adoptar la idea de que la soledad va a estar siempre a mi lado, entonces asumo que yo sola puedo y empiezo a hacerlo todo sola y no pido ayuda. Entonces es súper importante empezar a identificar la herida con estas claves, empezar a ver cómo yo percibo la vida y si yo percibo abandono, por ejemplo, cuando una persona, tengo una relación de pareja y esta pareja no me llama cuando dijo que me iba a llamar, yo puedo empezar a sentir abandono por esa persona. O cuando yo le escribo al chat y no me contesta y me deja en visto, como solemos decir, y siento sensación de abandono, de soledad, pues ahí entonces esta es una señal de que tal vez yo tengo esta herida de abandono. Entonces, otras dos claves importantísimas, las máscaras del abandono. Ya las mencionaba hace un rato, pero a veces no sabemos que tenemos la herida, pero andamos por la vida utilizando las máscaras de abandono. Cuando estamos utilizando las máscaras de abandono, pues claramente estamos tratando de protegernos del abandono. Entonces, una de las máscaras de abandono es la autosuficiencia y la otra máscara es la dependencia emocional. Son como dos extremos, ¿no? En un lado está la autosuficiencia, en el otro lado está la dependencia emocional. La autosuficiencia, ambas que buscan evitar el abandono a toda costa. La autosuficiencia, ¿qué logra? Logra evitar el abandono, ¿cómo? Si yo sola me doy todo lo que necesito, no voy a necesitar de nadie y por lo tanto nadie me va a abandonar. Entonces me quedo sola conmigo para que nadie venga a abandonarme. Y ya con eso resuelvo el abandono.
La otra máscara, la dependencia emocional, es que me aferro a esa persona, a esa situación, a ese trabajo, a esa circunstancia, a lo que sea, que me hace compañía y que me llena de alguna manera un vacío. Me aferro desde el apego a esto de una manera pues nociva para mí, pero con tal de que, de que esto no se vaya nunca, yo me aferro a eso de una manera nociva y enfermiza que empieza a hacerme daño también. Pero es tanto el miedo a estar solo que inclusive puedo soportar el dolor de estar aferrada a algo que no me hace bien con tal de no estar sola, porque me duele más la sensación de soledad que estar aferrada a algo que no me hace bien, porque por lo menos es algo, por lo menos tengo algo ahí que hace bulto y que llena el vacío que yo creo que yo no puedo llenar conmigo mismo. Entonces, si yo he experimentado en algunas épocas de mi vida la autosuficiencia, o de pronto he experimentado en otras épocas la dependencia emocional y he saltado de la una a la otra máscara, pues es probable entonces que yo tenga esta herida de abandono y que tal vez las máscaras sean la señal de que tengo esta herida. ¿Sí? Tal vez ni siquiera me acuerde cuál fue la situación que originó la herida de abandono, pero las máscaras son la señal de que tengo esta herida y que de alguna manera pues tengo que sanarla. Ahora, cuando estamos entonces en la autosuficiencia, ¿qué efecto tiene esto en nuestras relaciones de pareja? Pues resulta que cuando yo estoy utilizando la máscara de la autosuficiencia para evadir el abandono, lo que ocurre es que yo estoy elevando mi energía masculina al máximo. Si estamos hablando, por ejemplo, de una mujer como yo, que en algún momento fui autosuficiente, empecé a darme todo lo que yo necesitaba, a salir sola, a resolver si algo se me dañaba en el carro, yo me desbaraba, si había que cargarme un bulto, yo me lo cargaba, si había que colgar un cuadro en la pared, yo taladraba la pared y yo resolvía el cuadro. Si yo tenía que hablar con alguna persona para resolver algún problema, yo iba y lo hacía. Es decir, yo no necesitaba de nada ni de nadie porque yo me lo podía dar todo, inclusive yo me proveía a mí misma. Entonces, en este caso, pues claro, yo elevo mi energía masculina, estoy hablando de puras acciones, la acción es pura energía masculina, estoy hablando de proveerme, proveer es la acción más masculina que hay, y entonces en este caso mi energía masculina está a tope, y cuando mi energía masculina está tan arriba, pues entonces yo soy el hombre de mi vida. Y cuando yo soy el hombre de mi vida, pues lo que ocurre es que o no atraigo pareja, porque pues, ¿qué hombre se me va a querer arrimar a mí si yo ya soy el hombre de mi vida? Ningún hombre va a tener cabida en mi vida si yo soy el hombre de mi vida. Entonces, en este caso, vemos como muchas mujeres súper empoderadas, súper poderosas, llenas de trabajo, exitosas, que no les hace falta nada en la vida, pero que están solas y que se les dificulta tener pareja. Y muchas veces se preguntan por qué. Y pues la razón puede ser esta, y es que ellas son el hombre de su vida. ¿Por qué? Porque ellas se han convertido en sus propias proveedoras de todo lo que necesitan, a tal punto que ya no necesitan a nada ni a nadie, y por lo tanto pues no hay cabida para alguien más en esa vida, ¿sí? Alguna vez veía yo a una actriz de acá de Colombia a la que le preguntaban, una mujer tan linda, tan exitosa, tan joven, tan poderosa, ¿por qué no tiene pareja? ¿Será que la dejó el tren? Y entonces ella decía, ¿me dejó el tren? Perdón, es que a mí no me deja el tren, es que yo voy en avión y en avión a mí nadie me deja porque ese avión es mío y yo no necesito que nadie me maneje el avión porque yo me lo sé manejar sola. Entonces cuando yo la escuchaba hablar, yo oía una mujer como de alguna manera dando razones para justificar el hecho de estar sola en este momento, lo cual no es ni bueno ni malo, simplemente nos sirve para el ejemplo, pero yo lo que decía es, claramente por esa actitud que ella está vendiendo, está sola en este momento y es porque ella es el hombre de su vida. Ella se da todo lo que necesita y por lo tanto, pues no hay cabida
para un hombre en su vida, ¿sí? Y puede que ella esté bien así, ¿no? O sea, vuelvo y digo, eso no es ni bueno ni malo. Simplemente nos permite entender, ¿sí? Es solo hacer conscientes para poder elegir dentro de las posibilidades cuál es la que a mí me hace bien y cuál es la que a mí me hace feliz. Porque al fin y al cabo a esta vida vinimos fue a eso, a ser felices. Entonces, ¿a mí qué me hace feliz? Puede que sea estar sola, ¿no? Puede que sea ser autosuficiente y así está bien, ¿sí? Pero nos permite entender. Entonces, para las personas que, por ejemplo, se identifiquen con esta máscara de la autosuficiencia, que como les decía hace un ratico, pues tiene relación con que yo me convierto en el hombre de mi vida y por lo tanto no hay cabida para un hombre en esta vida, pues entonces, si la persona que se identifica con esta característica quiere abrirle espacio a un hombre en su vida, pues entonces lo que esta persona debería hacer, además de trabajar en sanar su herida de abandono de raíz, que hay que sanarla, porque hay que hacer un trabajo con el niño interior, también le recomendaría yo trabajar mucho en bajarle a su energía masculina para poder abrirle espacio a la energía masculina en su vida. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, primero hay que hablar de que nosotras las mujeres somos las que administramos la energía de las relaciones de pareja y por lo tanto nosotras somos las que elevamos, cuando elevamos nuestro masculino, si estamos en pareja, el hombre baja su masculino cuando yo lo elevo. Pero si yo bajo mi masculino, el hombre lo va a elevar y nos vamos a armonizar, ¿sí? Y aquí es cuando fluye el amor en la relación, cuando puede haber relación. Pero cuando yo estoy en mi masculino al tope y mi pareja baja su masculino al mínimo, pues él no encuentra lugar en esta relación y casi que se quiere ir de la relación, porque aquí ya hay un hombre que está decidiendo y resolviendo todo. Entonces mi labor como mujer desde la conciencia que tengo es bajarle al nivel de masculino para que mi hombre suba a su masculino y podamos estar en armonía y en equilibrio. Eso cuando estoy en pareja y estoy en esa autosuficiencia. Pero si no tengo pareja en este momento, pues una de las cosas que puedo hacer, aclaro, además de trabajar en la herida de abandono, es empezar a trabajar en elevar mi energía femenina. Y en otras charlas yo ya lo he mencionado, pero cabe repetirlo acá y es trabajar en el descanso. Nosotras las mujeres recuperamos mucho nuestra energía femenina cuando le dedicamos tiempo a descansar, a cambiar de actividades, a hacer actividades. Nosotros normalmente hacemos trabajos de mucha energía masculina. Trabajamos con números, con fechas, con agendas, con cumplimiento de metas, con logros, con resultados. Todo esto es energía masculina. Entonces nosotras sí que necesitamos del descanso y del cambio de actividad para poder nutrirnos de lo femenino. Entonces cambiar actividades más femeninas como ordenar, organizar, embellecer, cuidar, más como lo que tiene que ver con entregarnos nosotras al servicio de algo, que es lo que más femenino es. Nosotras no tenemos que hacer para poder aportarle a la vida. Nosotras desde nuestra energía femenina le aportamos a la vida siendo nosotras. Y desde nuestro ser, nutrir a otros. Eso es lo que recarga nuestra energía femenina. Otra de las cosas que recarga mucho nuestra energía femenina es el no hacer nada. Dedicar tiempos a no hacer nada, tiempos cortos de no hacer nada, como por ejemplo 10 minutos, 15 minutos diarios para no hacer nada, es súper importante. Yo sé que nos cuesta y si alguien por ahí me está escuchando y dice, uy, no hacer nada, me cuesta un montón, me siento culpable, no soy capaz, no puedo, pues ahí esa es una señal de que tienes una herida de abandono y que estás en la autosuficiencia y de que tu energía masculina está muy arriba y de que es necesario trabajarla. Esa es la señal. También otra de las tareas importantes para trabajar con la energía femenina y armonizar y equilibrar este tema es pedir ayuda, no resolverlo todo, reconocer en el entorno que tengo la energía masculina y lo que me provee. Si yo no tengo pareja, empezar a reconocer lo bonito que es tener, no sé, a un hermano que me proteja, que me provea y que me ayude a procrear proyectos. Reconocer, no sé, el señor, el vigilante que me ayuda a parquear el carro, lo que me provee y reconocérselo. Empezar a reconocer todo lo que yo recibo del masculino, aunque no sean parejas. Y también empezar a pedir ayuda. No resolverlo todo yo sola porque pues, yo sé que puedes. Yo también puedo.
pero qué maravilla poderle empezar a abrir ese espacio a esa energía masculina maravillosa que viene a ayudarme, que viene a resolverme, que viene a ponerse a mi servicio y que yo puedo aprovechar y disfrutar de esa energía para que yo pueda entonces descansar, ya que tengo esa energía masculina al lado que me provee tantas soluciones. Entonces es empezar como a reconocer también eso en mi vida, cómo yo me beneficio de la energía masculina y empezar a reconocer lo maravilloso que es tener un hombre y una energía masculina en mi vida y lo que le aporta esa energía a mi vida. Empezarlo a reconocer, de alguna manera empieza a abrir el camino hacia esa persona o ese hombre en mi vida, ¿sí? Que sea una relación en la que haya armonía y equilibrio. Eso digamos que desde el punto de vista de la máscara de la autosuficiencia. Por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me las van pasando por favor para que me las vaya compartiendo Eliana y mientras tanto pues yo voy siguiendo con mi tema. Entonces, bueno, ya hablamos de nuestra máscara de la autosuficiencia y ahora vamos a hablar de los efectos que tiene en las relaciones de pareja la máscara de la dependencia emocional. Como les decía hace un ratico, de todas maneras nosotros vamos saltando entre una y otra dependiendo del momento de la vida en el que estemos. En mi caso personal, he tenido épocas de la vida en las que he sido totalmente autosuficiente y he tenido épocas en las que he sido dependiente emocionalmente. Entonces, pues en cualquiera de las dos igual estamos en modo niño herido, niña herida, y por lo tanto, pues esa es la señal de que hay una herida que sanar. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene la herida, la dependencia emocional en nuestras relaciones de pareja? Pues resulta que cuando yo estoy en dependencia emocional, lo primero que ocurre es que cuando yo tengo una pareja y dependo de él, se genera una confrontación. ¿Y por qué se genera confrontación? Porque la otra persona, el hombre de la relación, hablando, digamos que hablo de mí, entonces yo tuviera una pareja, hombre, este hombre empezaría a sentir que mi felicidad está en sus manos, es decir, que mi felicidad depende de él, que yo sin él no puedo ser feliz, que yo sin él no puedo. Entonces, esa persona siente energéticamente una gran carga sobre sus hombros, porque es que él también está ocupado tratando de ser feliz y tratando de encontrar su propia felicidad y tratando también de sanar sus propias heridas de la infancia. Entonces, si esa persona, este hombre está tratando de sanar sus heridas, de ser feliz, de encontrar su propia felicidad y no lo ha podido lograr, y encima tiene la responsabilidad de hacerme feliz a mí, porque mi felicidad depende de él, pues esta persona se empieza a sentir demasiado cargada, o sea, es una carga demasiado pesada para él. Y esta carga genera un deseo inconsciente de irse de la relación, porque es demasiada responsabilidad en sus manos, hacerme feliz a mí cuando ni siquiera él sabe cómo hacerse feliz a él. Entonces lo que normalmente ocurre es que hay una confrontación cuando hay dependencia emocional, es decir, hay mucho conflicto y ese conflicto se da porque el otro tiene demasiada carga sobre sus hombros, además una carga que no le corresponde, porque mi felicidad es mi responsabilidad, de nadie más. Entonces si yo pongo mi felicidad en manos del otro, pues yo estoy entregando mi poder, estoy entregándole la responsabilidad de mi felicidad a otro y por lo tanto pues estoy dándole al otro una tarea que no le corresponde. Y el otro, por obvias razones, por supervivencia, va a querer alejarse de la relación porque no va a poder asumir esa tarea porque no le corresponde. Y es ahí entonces donde empieza. Después de la confrontación puede ocurrir la separación, ¿sí? Entonces eso ocurre cuando hay dependencia emocional. Es muy diferente y cabe aclarar cuál es la diferencia que hay entre depender y necesitar. Es diferente. Cuando nosotros hablamos de la dependencia, estamos hablando de confrontación. Cuando hablamos de necesitar al otro, estamos hablando de armonía y equilibrio. Porque un hombre, energía masculina, quiere ser necesitado. Un hombre bien parado en su masculino quiere ser necesitado. Es más, un hombre
que no se siente necesitado por su mujer no quiere estar en esa relación. Y nosotras nos hemos creído el cuento patriarcal de que nosotros no podemos necesitar al hombre porque eso nos pone en dependencia y además nos pone en una posición de debilidad, de sumisión, de fragilidad que no queremos, de inferioridad, ¿sí? Lo cual es totalmente falso. Cuando nosotros realmente necesitamos al hombre desde un lugar sano, no dependemos de él, lo necesitamos, que la diferencia cuál es que yo lo puedo hacer sola, pero contigo es más rico, pero contigo es mejor. Yo puedo cargarme el bulto, pero si tú me ayudas, repartimos cargas. Yo puedo desbararme las llantas del carro, pero si tú lo haces por mí, es mucho más rico. Si tú haces eso por mí, yo puedo descansar y puedo nutrir mi energía femenina. Entonces, qué delicia tenerte en mi vida, ¿sí? No, si te vas yo no me muero, pero si estás aquí es más rico vivir contigo. Eso es como yo debo necesitar al hombre. Y este hombre que no se siente necesitado, pues va a querer seguir de la relación. No, nosotras no nos cansamos de decirles inconscientemente a nuestros hombres que no los necesitamos y que no los queremos necesitar. Esta mañana, de hecho, en una sesión que tuve en mis sesiones personales de coaching, una de mis clientes me decía, es que me da jartera tener que depender económicamente de él, de su pareja. Me da jartera tener que necesitarlo, ¿sí? O sea, imagínense eso, o sea, me da jartera necesitarlo. Yo quisiera no necesitarlo. Cuando realmente el camino para armonizarnos en pareja es necesitarlo, es que él sienta que lo necesito, no que dependo, que necesito de él, que él en mi vida, que él nutre mi vida y que él existiendo en mi vida la hace mejor, pero que sin él yo puedo, pero que con él es más rico todo. ¿Sí? Esa es la idea, esa es la idea y de hecho es una propuesta que nos hace la Cábala, de que un hombre que se siente necesitado es un hombre que va a volverse próspero para darle a la mujer que tiene al lado todo lo que la mujer necesita. ¿Sí? Una mujer que puede respetar al hombre que tiene al lado y que le expresa que lo necesita, es una mujer que convierte a ese hombre en un hombre próspero y económicamente hablando también, para que ese hombre empiece a darle a esta mujer todo lo que ella necesita, porque al fin y al cabo la naturaleza del hombre es proveer y la naturaleza de la mujer es recibir. Entonces, miren cómo nos vamos como desenredando un poquito de todo lo que hemos hasta ahora tenido como el paradigma de cómo deberían ser las cosas y cómo en realidad lo debemos empezar a hacer a futuro para que las relaciones realmente empiecen a fluir desde la conciencia, ¿no? No desde la lucha que hemos tenido entre lo masculino y lo femenino y a ver cuál es más mejor o a ver cuál manda más o a ver cuál grita más o a ver cuál gana más, sino más bien desde esa armonía y el equilibrio que hay entre los dos, que si el uno sin el otro no puede. Por ahí hay un maestro que he leído muchísimo que se llama Bert Hellinger, que él dice, la mujer sin el hombre es estéril. Y es una frase fuerte, pero es real. O sea, una mujer sin un hombre no puede tener bebés. Así de sencillo. Entonces, en todo, él lo aplicaba para todo. Él decía, la energía femenina sin energía masculina es una energía estéril. O sea, imagínense lo importante que es para nosotras tener la energía masculina en nuestra vida. Y no solo hablo de pareja, de alguna manera, que haya energía masculina de alguna manera en nuestra vida. Entonces, bueno, otro punto que quisiera mencionar aquí, aparte del que acabo de mencionar con respecto a la dependencia y la confrontación que se genera, es que también puede haber dependencia cuando yo me relaciono con mis parejas desde mi niña herida y ¿cómo identifico yo que estoy relacionándome desde mi niña herida? Porque estoy buscando en mi pareja que me dé lo que mi padre no me dio. Reconocimiento, apoyo, compañía, autoridad, seguridad, protección, proveedor. Cualquiera de estas características que son las carencias que se generan cuando no hay un padre presente en nuestra infancia y que se vuelven carencias, es decir, vacíos, que yo empiezo a tratar de llenar con mis relaciones de pareja. Y entonces allí vuelvo y pongo carga en esa persona y le pongo a esa persona la responsabilidad de darme lo que no pudo darme mi padre. Es decir, que yo desde mi niña le sigo demandando a mi padre, pero como mi padre ya no me puede dar lo que no me dio de niña, entonces se lo traslado a mi pareja.
pero en últimas yo sigo buscando afuera lo que debo buscar en mí. Y la única forma de volverme adulta y empezar a encontrar en mí todo lo que no recibí de mi padre es asumirme y empezar a encontrar en mí esos recursos, dármelos yo, no ponérselos a cargo de a mi pareja, porque entonces esto vuelve al punto de generar dependencia y por lo tanto vuelve a generar confrontación y el resultado va a ser que esa persona quiera irse de mi vida porque no puede con una responsabilidad que no le corresponde, puesto que esa persona pues no es mi padre, es mi pareja. Y lo hablábamos en una charla anterior, que cuando yo me relaciono desde la niña con mi pareja como padre, ahí no puede haber pareja, porque hay una niña y hay un padre. Solo puede haber pareja cuando estamos en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, ya vamos como cerrando nuestro tema. Me gustaría que si de pronto tienen algunas inquietudes me vayan contando. Y también me gustaría mucho contarles que pues pueden encontrar en mi canal de YouTube más información acerca de la herida de abandono y van a encontrar un video donde explico muchísimo mejor cómo identificar esta herida y cómo empezar a trabajarla. Y quienes quieran profundizar más acerca del tema y lo quieran trabajar con mi acompañamiento, pues también me pueden escribir a mis redes sociales que también van a estar apareciendo por ahí para que podamos de pronto tener una sesión personal y lo podamos trabajar en sesión 1 a 1. También hay una plataforma de cursos online en la que puedes ingresar para tener un curso online maravilloso que se llama Sanando y Amando al Niño Interior, en donde trabajamos en uno de los módulos la sanación de la herida de abandono. Leonora Bendaño opina, es verdad, pero ¿qué se hace cuando además ese hombre es machista? Pero me gustaría que elaboraras un poquito más la pregunta, o sea, ¿qué quiere decir para ti machista? ¿Para ti qué significa que ese hombre sea machista? ¿Sí? Porque es que muchas veces somos nosotras más machistas que ellos, ¿no? Porque de alguna manera estamos como adquiriendo nosotros ese poder que de alguna manera les estamos quitando a ellos, ¿no? Para poder nosotros no sentirnos débiles y poder estar por encima de ellos, porque toda la vida, desde este sistema patriarcal que nos ha criado, nos han enseñado que el hombre poderoso nos puede hundir y nos puede hacer daño, y por lo tanto yo tengo que ser más fuerte que él para no sufrir y para poder sobrevivir. Entonces me gustaría mucho, Leonor, que tú me contaras para ti qué significa ser machista realmente, porque tenemos muchas definiciones de machismo y es probable que no sea machismo, que tal vez sea lo que es el hombre, ¿no? Como que cada uno, nosotros estamos diseñados para lo que vinimos a hacer. La mujer es la vasija, entonces la mujer recibe, la mujer está, si nos ponemos en la época de las cavernas, la mujer es la recolectora y el hombre es el cazador. Entonces el hombre sale, va a cazar, está atento, solo se enfoca en una tarea a la vez. La mujer puede enfocarse en varias tareas a la vez. Tenemos cerebros diferentes y tenemos funciones diferentes. Eli Castro comenta, desde pequeña sentí el abandono de mi padre. Hoy día vivo en una relación que ya no funciona. No tengo miedo a la soledad, pero no sé cómo salir de ese apego o dependencia. Bueno, yo siempre que hablo, pues aunque como estás en apego o dependencia, claramente tienes una herida de abandono que hay que trabajar. Entonces yo lo primero que te diría es que empieces por ahí, por trabajar con tu niña interior, en sanar esta herida de abandono. Como les decía hace un ratico, puedes encontrar en mi canal de YouTube, Lina de Life Coach, videos con respecto a esa herida para que puedas empezar a trabajarlo, y si quieres profundizarlo también lo puedes hacer a través de sesiones personales conmigo, si te llama la atención. Pero claramente si tú estás en una relación de apego o dependencia es porque tal vez tú sientes que si esa persona se va de tu vida, se va a llevar con él tu felicidad o algún recurso que tú crees que no te puedes dar tú. Si tú empiezas a identificar qué es lo que tú crees que él se va a llevar cuando se vaya, que tú no te puedes dar, y empiezas a encontrarlo en ti, seguramente te vas a dar cuenta que sí te lo puedes dar. Lo otro es que si tú tienes miedo a que él se vaya como se fue tu padre, lo que realmente está ocurriendo es que tú estás en la niña y tienes miedo de volver a vivir lo que viviste cuando tu padre se fue. Y si tú te paras en el presente y te recuerdas que tú eres una adulta y que tu adulta ya puede con una situación como esta
y que hay veces que el abandono es positivo porque te permite abrirte a nuevas posibilidades. Entonces vas a acoger a tu niña interior y le vas a decir que ella ya no va a estar sola como cuando a ti te abandonaron, que ahora tú vas a estar con ella y que tu niña nunca va a estar abandonada porque tú siempre vas a estar ahí para hacerte cargo de ella y por lo tanto ella no va a volver a sufrir lo que sufrió cuando era pequeña. Tú te haces cargo de tu niña interior, te enfocas en protegerla y en reafirmar que jamás la vas a abandonar y eso va a sanar en ti el miedo a que él se vaya. Y es muy poderoso el ejercicio de abrirle la puerta a él y decirle que la puerta está lista para cuando él quiera irse y que tú decidas verlo ir como la adulta que eres hoy y no como la niña que vio ir a su padre y que sintió tanto dolor de quedarse sola. Viviana pregunta, si uno siente que busca aceptación y reconocimiento, ¿qué tipo de herida tiene en la niñez? Mira, el reconocimiento es un recurso que recibimos del padre y por lo tanto, si hablamos de reconocimiento, lo que yo te recomendaría es trabajar específicamente en sanar tu relación con el padre, porque tal vez no recibiste el reconocimiento de él, que es de donde viene, de donde nos viene. Entonces, cuando lo estamos buscando es porque no lo recibimos del padre. Y por lo tanto, la tarea es pararte en la adulta y empezar a dártelo tú, en lugar de estarlo buscando afuera. Y busca maneras de dártelo, porque seguramente las vas a encontrar. Yo les cuento, aquí aprovecho y les comparto que yo también tenía búsqueda de reconocimiento, y lo que hice fue que me armé esta cajita, es mi caja de reconocimientos, y en esta cajita yo guardo todos los reconocimientos que me hago a mí misma. Entonces yo me escribo todos los días una felicitación. Miren estos papelitos, son los reconocimientos que yo me hago todos los días. La tengo llena de reconocimientos y cuando me veo a mí misma buscando reconocimiento allá afuera, lo que hago es recordar que mi padre ya me dio la vida y que con eso me lo dio todo, que no me debe nada y que ese reconocimiento que él no me pudo dar, me lo voy a dar yo. Y vuelvo a mi cajita, me escribo una felicitación y la guardo ahí. O me leo las que ya me he escrito. En cuanto a la aceptación, claramente es una herida de rechazo. Y te recomiendo ir a mi canal de YouTube, que ahí tengo un video sobre la herida de rechazo súper completo, en el que vas a encontrar bastante información para empezar a sanarla. Ricardo Suárez dice, muy lindo el tema, creo que me queda. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu comentario. Marta, ¿cómo me doy todo yo? Lo que no me dio mi padre y volverme autosuficiente y elevar mi energía masculina. Muy buena pregunta. Cuando estamos hablando de los recursos del padre, tú te vas a dar todo lo que tu padre no te dio porque el padre no pudo o no quiso, pero el padre te dio la vida y con la vida te lo dio todo y no te debe nada. Entonces esos recursos que no te pudo dar, te los empiezas a dar tú y te empiezas a llenar de ese recurso, pero te lo empiezas a dar con la conciencia de que cuando estés llena de esto, vas a proyectar afuera una relación y una pareja que te va a dar más de lo que tú ya eres. Es decir, que tú no te vas a dar reconocimiento diciéndote, yo me voy a dar todo lo que yo necesito, porque yo no necesito que nadie venga a dármelo, porque yo me lo puedo dar todo. No, te lo vas a dar consciente de que te estás llenando para no irte con sed a una relación, porque lo que vas a encontrar es un pozo seco, sino que te estás llenando de ti para que cuando te abras a la relación vayas a encontrar lo que tú ya eres y expandas lo que tú ya eres. Lo que ocurre cuando hay dependencia es que yo tengo un vacío y encuentro quien llena el vacío, y cuando esa persona se va a ir, no lo dejo ir porque creo que se va a llevar lo que me llena ese vacío. Entonces no lo dejo ir y me apego. Pero cuando yo estoy llenita de mí y esa persona viene llenito de él y nos juntamos, todo esto se expande y se vuelve más grande. Todo lo que yo ya soy se expande y todo lo que él ya es se expande. Y empiezo a recibir de esa otra persona todo el reconocimiento que yo he querido recibir, pero que hasta ahora no he recibido porque yo no me lo he dado. Entonces, buenísima pregunta, Marta, porque tú no te lo das desde él, yo no necesito a nadie, por eso me voy a dar todo yo, sino que te lo das desde él. Yo reconozco que necesito la energía masculina en mi vida, pero como yo reconozco que necesito una relación sana y consciente, yo me voy a llenar de todo lo que yo quiero encontrar en esa maravilla de hombre que quiero atraer a mi vida. Me voy a llenar desde esa conciencia.
y no desde el yo puedo sola y no necesito de nadie. ¿Listo? Entonces, muy bien, ya vamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir 10 de cada una de estas preguntas en sus cuadernos de trabajo, donde estén trabajando todos los temas que les ponen en este canal Fundación Mi Colmena. Me imagino que ya tienen un cuaderno de trabajo de sanación personal. Entonces allí en este mismo cuaderno van a trabajar con estas 4 preguntas y por cada pregunta van a escribir 10. Entonces la primera, ¿cuál es? ¿Cómo te abandonas a ti mismo? Recuerden que cuando tenemos una herida de abandono, entonces estamos inconscientemente parados en la paradoja de abandono. ¿Cuál es la paradoja de abandono? Por evitar el abandono, me abandono a mí mismo, abandono a otros o me hago abandonar. ¿Sí? Es curioso que yo, con miedo al abandono, pero me abandono yo, me hago abandonar con acciones inconscientes o me abandono cosas o abandono personas. Entonces, para poderlo hacer consciente y luego empezar desde la conciencia a sanarlo. Entonces, escriban 10 formas en las que cada uno de ustedes se abandona a sí mismo. La primera. La segunda, 10 formas en las que cada uno de ustedes se hace abandonar. Tercero, 10 formas en las que usted abandona. Abandona personas, abandona proyectos, abandona situaciones, abandona. Y la cuarta, escriba 5 razones por las cuales algunos abandonos no son malos y son necesarios. Estas preguntas poderosas son unas preguntas muy sanadoras porque de alguna manera nos ponen en conciencia de cuando estamos en la paradoja de abandono, que sigue acentuando la creencia de que hay abandono, y cuando yo hago conciencia, con solo la conciencia sano, pero si quiero llevar mi sanación al siguiente nivel, pues lo que puedo hacer es dejar de hacerlo. Al identificarlo, ya sano, pero no solo al identificarlo, sino que si puedo llevarlo al siguiente nivel, dejando de abandonarme, dejando de abandonar o dejando de hacerme abandonar, pues entonces ya voy a dejar de alimentar mis creencias de abandono y mi herida va a sanar. Entonces, no siendo más, por hoy los dejo. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en este canal maravilloso de Fundación Mi Colmena. Les doy las gracias a ellos por invitarme, por abrirme este espacio para compartir toda esta información sanadora y espero que nos podamos ver pronto. Ya saben que por aquí van a encontrar también mis redes sociales y como siempre les digo, atrévanse a florecer. Un abrazo y buenas noches.